Característica de las enzimas, que en la célula, ¿cómo les digo? En la vida todo tiene su lugar y su momento. Eso es Yo que he estado en Japón me he dado cuenta que su sociedad es muy clasificadora de todo. Y todo tiene su lugar y todo tiene su momento. Hay un elevado orden. Y yo me he dado cuenta que es una característica de una sociedad avanzada, evolucionada. Que todo tenga su lugar, todo tenga su momento. Entonces, a eso, como sociedad, los japoneses están yendo. Yo pienso que les va bien. Y me hace reflexionar, como sociedad deberíamos apuntar a eso. A volvernos una sociedad altamente organizada. ¿Qué significa eso? Que todo tiene su lugar, que todo tiene su momento, ¿verdad? Ese es el éxito para mí de una sociedad y es lo que va a permitir que una sociedad evolucione o que sea más resiliente a los desastres naturales, y en algún momento en el cual nos venga una gran pandemia, un gran cataclismo, aquellas sociedades que van a mantener elevado orden van a ser las que van a persistir. Los demás nos vamos a desaparecer, ¿no? Es interesante. Y eso me di cuenta en el COVID, un desastre natural. Muchas personas fallecieron en el mundo, pero en Japón fue uno de los lugares donde menos hubo muertos por habitantes. ¿Pero por qué? Y Japón fue uno de los últimos países en adquirir las vacunas. Y ellos también decían, no, primero que se vacunen los americanos, primero que se vacunen los europeos, y vemos, ¿no? Eso pasaba en Japón, demoraron para vacunar. Sin embargo, fueron uno de los países que tuvieron menos muertes por habitantes. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y saben por qué? Por el comportamiento. Porque los japoneses siempre tenían sus máscaras, inclusive antes de la pandemia, por su cultura de no estar en lugares cerrados y tener mucha cercanía. Los japoneses son bien, les gusta su espacio personal, no son de estar abrazándose, tocándose, así, y siempre con su máscara. Entonces, ese comportamiento hizo que los japoneses vencieran la pandemia. ¿Y qué les permitió tener ese comportamiento? Una cultura de elevado orden y responsabilidad, ¿no? Y eso me hace reflexionar. Entonces veo esta imagen y es lo mismo. ¿Por qué? Porque en las células les cuento que las enzimas no están por donde quieran. Las enzimas tienen su lugar y su momento. Ese es el concepto. Interesante, ¿no? Cómo a nivel social las cosas se replican a nivel microscópico. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Que las enzimas están confinadas en determinadas partes de la célula. No encontramos enzimas así nomás por todo lado. Todo tiene su lugar y su momento. Porque esto es un sistema altamente organizado y eficiente. Si no, la célula no estaría ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la mitocondria hay diferentes enzimas que solo están en la mitocondria. Por ejemplo, enzimas de oxidorreducción. En el citosol hay enzimas que solo están en el citosol, que juegan roles claves en la glicólisis, en la vía de la pentotafosfato o en la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? En el núcleo hay enzimas que solo están en el núcleo. ¿Por qué? Porque cumplen funciones de replicación de los ácidos nucleicos, de repente expresión del ARN mensajero, ¿no? En el lisosoma hay enzimas que solo están en el lisosoma. ¿Por qué? Porque acá se da la degradación de las proteínas por medio de las proteasas, las lipasas. Entonces, de alguna manera les apuesto que las condiciones fisiológicas es independiente en el núcleo, en el citosol y en el lisosoma. Les apuesto, les apuesto. Yo sé que en el lisosoma el pH es bajo, más o menos 4 o 3. ¿Por qué? Porque las enzimas que están en el lisosoma tienen un pH óptimo de 4 o 3. Y les apuesto que las condiciones no son las mismas en el núcleo o en el citoplasma. ¿Se dan cuenta? Entonces es una característica de las enzimas. Tienen su lugar y su momento. Y eso es una reflexión. Como sociedad deberíamos invitar eso un poquito también. Que todo tenga su lugar y su momento. Por ejemplo, ustedes son jóvenes, disfruten su juventud. Diviértanse, ¿verdad? Estudien, ¿no? Crezcan. Un adulto ya tiene otro lugar, otro momento. No va a ser lo que es un joven, como ustedes, ¿verdad? Entonces, sí. Un adulto mayor tiene otro rol. No va a ser lo que es un joven. Entonces, ustedes tienen que vivir su momento y su lugar, ¿sí? Siempre con responsabilidad, pero vivan su juventud. Ese es el concepto, ¿verdad? Muy bien, es interesante cómo todo se aplica. Entonces, ¿qué es el concepto acá? Que las enzimas tienen su lugar, su momento. ¿Qué quiere decir? Que en la célula tienen su determinado hábitat, su determinado compartimiento. ¿Por qué? Porque de repente en cada compartimiento hay condiciones óptimas específicas para ese tipo de enzimas. Las enzimas del lisosoma de repente no van a trabajar en el núcleo. Las enzimas del núcleo de repente no van a trabajar en el lisosoma, ¿no? Ese es el concepto. Listo. Entonces, hasta acá hay una pregunta. Ya. Entonces, sigamos. La siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo trabajan las enzimas? Sus compañeros ya han mencionado que las enzimas trabajan
aumentando la velocidad de reacción, ¿verdad? ¿Cuánto? Entre 1000 veces a... Entre 1000 a 100.000. Ya, gracias. 100 millones. Soy muy malo en matemática. Entre 1000 a 100.000 veces más, imagínense. 100 millones. Ahora, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Dicen, ¿cuál es la magia? ¿Cómo es? ¿Cuál es el negocio? Listo. ¿Cómo trabaja? Bajando la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? ¿Alguien me podrá decir? Es la misma cantidad de energía que se necesita para que sea una reacción química. Correcto. Es la mínima cantidad. Parece que para que una reacción pase, esa reacción tiene que vencer una muralla, un umbral, tiene que vencer un límite. Y ese límite energético se llama energía de activación, ¿verdad? Si esa reacción no puede vencer esa energía de activación, va a demorar 1000 veces más, 1.000.000 de veces más. Entonces, ¿cómo bajamos esa energía de activación? Por medio de la actividad enzimática. Esa es la magia, ese es el negocio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajan las enzimas? Bajando la energía de activación y incrementando la posibilidad de que una reacción se lleve a cabo. En este caso, que una reacción se lleve a cabo más rápido, ¿verdad? Entonces, así actúa la enzima. ¿Qué más? ¿Qué factores ustedes piensan que modifican la actividad enzimática? A este punto, en su entendimiento, señorita. Bueno, los comunes son la temperatura y el pH. Muy bien, temperatura, pH. ¿Qué otro factor modifica? Señorita. Allá, usted primero, señor. La concentración de la enzima. También, muy bien. ¿Qué más? El tiempo de la reacción. Muy bien, el tiempo de la reacción. ¿Qué más? La concentración del sustrato. Concentración de sustrato. Muy bien. Inhibidores y activadores. ¿Cómo dice? Los inhibidores y los activadores. Correcto, presencia de algún inhibidor y activador. Señorita. Fuerza iónica del medio. Muy bien. ¿Pueden también ser los factores ambientales? Ajá, muy bien. Por ejemplo, ¿qué factor ambiental? Por ejemplo, el frío, ¿no? Temperatura. Muy bien. El frío, por ejemplo, en la vapor, ¿no? Correcto. El frío de alguna manera preserva la estructura de las proteínas y puede preservar la estructura de la proteína, pero de repente mucho frío puede inhibir la actividad enzimática. ¿Por qué? Porque una enzima necesita una temperatura óptima. ¿Sí? En nuestro cuerpo, por ejemplo, es 36 grados. Si le damos 20, ¿la enzima se va a morir? No, de repente se va a mantener en mejor forma, pero no va a trabajar, porque ese sistema necesita energía, y esa energía viene de la temperatura. Pero también si le damos mucha temperatura, la enzima se degrada, porque se rompen los enlaces no covalentes, que ustedes saben mantiene estable el plegamiento de la enzima, ¿verdad? Muy bien. Pregunta, señorita, ¿usted cómo se llama? Sí. Usted dijo, señorita Kiara, las fuerzas iónicas, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo las fuerzas iónicas afectan a la enzima? ¿Tienen alguna idea? Señor. Se unen los grupos de enzima a grupos respectivos o a grupos de sustrato. Ya, puede ser. Afecta la ionización del sustrato y de la enzima. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más que se puede aportar? ¿Cómo es que la fuerza iónica afecta a la actividad enzimática? A nivel molecular, ¿qué pasa? ¿Quién me puede decir? Correcto. De alguna manera la fuerza iónica afecta la ionización y por lo tanto la estructura del sustrato y de la enzima. Entonces todo lo que afecta la estructura de la enzima cambia la función. También el pH. ¿Cómo afecta el pH a la actividad? Señorita. Hay ciertas enzimas que actúan, por ejemplo, el pH neutro, como la ureasa o la catalasa, mientras que hay otras que funcionan en pH ácido, como la pepsina en el estómago. Entonces, de acuerdo a su función y en el lugar en el que actúa. Correcto, muy bien, excelente. ¿Y cómo hacía el pH? ¿Cómo les puedo decir? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual la acidez cambia la forma de la función de la proteína? Ya sabemos que hay enzimas que tienen un pH óptimo. Por ejemplo, la amilasa, la lipasa, la tripsina tienen pH diferente. Muy bien. Pero ¿cómo es que el pH, cuál es el mecanismo molecular? ¿Cómo es que el pH afecta a la estructura de la enzima? ¿A nivel de qué? A ver, revisen, a ver, repasen, o estudiar luego vean. No, pero ese es el concepto, muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto? Como su compañero Murillo dijo, hay varios factores ambientales que modifican la acción de las enzimas. Uno, como su compañera dijo, el pH, concentración de la enzima, por ahí dijeron, temperatura, concentración de sustrato, ¿verdad?
fuerza iónica del medio, lo que dijo su compañera, efectos de inhibidores o activadores, correcto, de repente coenzimas, ¿verdad? O algunos inhibidores. Y el tiempo de reacción. A mayor tiempo, mayor actividad enzimática, tiene sentido. Entonces, todos esos factores juegan un rol clave en el correcto funcionamiento de la enzima. Y en mi entendimiento, la mayoría de ellos de repente juega facilitando la adecuada forma a la enzima. De repente esos factores de alguna manera cambian las moléculas, cambian la conformación de los aminoácidos y eso va a cambiar la actividad enzimática. ¿Sí? De alguna manera la proteína ha evolucionado para tener una forma óptima en condiciones óptimas. Si le cambiamos esas condiciones, cambia la actividad. Es concepto. ¿Sí? Por la forma. ¿Qué más? A ver, un poquito para comentar los mismos conceptos. ¿Sí? La actividad enzimática es directamente proporcional a su concentración, ¿verdad? A mayor actividad, mayor concentración de enzima. La actividad enzimática se la puede determinar por la velocidad de reacción que cataliza. ¿Y eso qué significa? La cantidad de sustrato consumido por unidad de tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo se expresa la velocidad de una enzima? En unidades internacionales, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan en el laboratorio con enzimas, van a ver ese símbolo UI. ¿Qué quiere decir? Unidades internacionales. Y les da una idea de la actividad de la enzima. ¿Cuánto sustrato puede trabajar por unidad de tiempo? ¿Verdad? Me parece que es por segundo. Listo. Minuto. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cuáles son las unidades de las UI? Número de moles de sustrato transformado por minuto. ¿Verdad? Ese es el concepto. Entonces, utilizamos esta velocidad de reacción para de alguna manera estudiar las enzimas. Y esto lo hacemos un poquito en práctica. Tenemos la velocidad de reacción de las enzimas. Listo. Entonces, vamos un poquito a los factores que afectan la estabilidad, la actividad de las enzimas. Primero, temperatura. Veamos, acá tenemos un gráfico en donde tenemos la velocidad de reacción y temperatura. Vean, a una temperatura de 20 grados vamos a poner esto en porcentaje. Ya acá va a ser 100%, acá va a ser 50%. A temperatura de 20 tenemos un 15% de actividad. A temperatura de 40 tenemos aproximadamente un 50%, 60% de actividad. Según esta gráfica, esta enzima tiene una actividad óptima a una temperatura de aproximadamente, acá es 40, acá es 50, ¿verdad? Ahí, ¿no? 45, a 45 grados, ¿sí? Entonces, según esta gráfica, a 45 grados tenemos una actividad óptima. Podemos inferir de esta imagen. Primero, a mayor temperatura, mayor actividad enzimática. ¿Por qué? Porque la temperatura le da la energía al sistema para que se lleve a cabo la reacción química. Vean, por favor. 20, una baja actividad enzimática. A 40, mayor actividad enzimática. Entonces, primer concepto, a mayor temperatura, mayor reacción enzimática. Sin embargo, eso no es infinito. Llegamos a un punto límite y si le damos más temperatura, la actividad enzimática baja. ¿Por qué? ¿Por qué hay una actividad, por qué hay una inactivación de la enzima por encima de 40 grados? ¿Qué me puede decir? ¿Señorita? Correcto, se desnaturaliza. De alguna manera los enlaces no covalentes que mantienen la estructura cuaternaria tercera de la enzima se rompen por encima de los 40 grados. Se desnaturaliza. Entonces, la mayor parte de nuestras enzimas, quizá todas las enzimas que tenemos en el cuerpo, tienen ese comportamiento. Tenemos una actividad de temperatura óptima a los 36-38 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos han evolucionado de esa manera, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos da fiebre, si pasamos de 40? Nuestras proteínas se comienzan a desnaturalizar y podemos fallecer, porque nuestras funciones fisiológicas básicas se paran, porque las enzimas se paran. Por eso es importante controlar la fiebre, ¿sí? Sin embargo, en la naturaleza hay algunos microorganismos que se han adaptado y han evolucionado para trabajar óptimamente a 70 grados. ¿Sabes cuáles son? Las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Extremófilas. Muy bien, extremófilas. Hay bacterias que han adaptado su sistema a trabajar a 70 grados, 80 grados. ¿Cómo así? Porque viven en las aguas calientes, en los hot springs, creo que le dicen, en las aguas termales, en los volcanes, en las profundidades del mar, donde están cerca, no sé, a las fisuras de la tierra, y ahí el agua ebulle. Hay bacterias que se han adaptado a ese medio, por lo tanto, esas proteínas de alguna manera han adaptado una forma óptima a temperaturas elevadas. Es posible, ¿sí? Si nos vamos al espacio, de repente puede haber un planeta que tenga su temperatura óptima a los 200 grados,
Quién sabe que también puedan haber otras proteínas que se adecúen en forma, que puedan trabajar a 200 grados, puede ser, ¿por qué no? También de repente a 5 grados, a 4 grados, sí, es interesante. Entonces, esto es relativo, esto pasa en nuestro cuerpo humano, pero de repente me gustaría pensar que si es que existe la vida en otros planetas, es diferente. De repente hay enzimas que tienen una actividad a los 100 grados, ¿por qué no? No sé. Y esto puede pasar. Pero para nosotros esto es el concepto, ¿verdad? ¿Qué más? Concentración de pH. ¿Qué pueden ver acá? ¿Qué me pueden explicar? Tenemos un gráfico en el cual vemos la velocidad de reacción y acá un pH. Diversos rangos de pH entre el 3 al 11 y acá vemos diferentes enzimas, ¿verdad? Tripsina, pepsina, fosfatasa alcalina. ¿Qué me puede explicar? ¿Qué entienden de este gráfico? Señorita. Que cada enzima tiene distinto, como que el pH es distinto para que se active, ¿no? O sea, Correcto. eso depende del pH óptimo. Correcto. Como que cada enzima tiene diferente pH óptimo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Señor. El pH altera el estado de ionización de la enzima. Correcto. Muy bien. El pH altera el estado de ionización. ¿Y cómo el estado de ionización afecta la función de la enzima? ¿A través de qué? Probablemente la interacción del centro activo con el sustrato. Probablemente. A ver, eso revisen también un poquito más. Señorita. Nosotros que en el pH, por ejemplo, lo que son las proteínas están hechos de aminoácidos. Entonces los aminoácidos están unidos más que todo por la polarización, es decir, los enlaces que se forman. Entonces, al alterar esta carga mediante el pH, esos enlaces se rompen. Al romperse, hace que el sitio activo de la enzima ya no funcione. Y al no funcionar el sitio activo y al encontrarse, si bien está el sustrato, pero ya no el sitio activo, ya hace que esta proteína ya no cumpla su función. Correcto. Pero a su vez también puede ser que cambie la forma. Perfecto. Tiene mucho sentido. Muchas gracias. Interesante. ¿Qué más, señor? ¿Usted levantó la mano? ¿Algo más que adicionar? Hay pHs en los que no pasa a Ajá, correcto. Por ejemplo, la pepsina tiene su actividad óptima a pH de repente 2, pero si le damos un pH 9 se neutraliza, baja, o se inactiva. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más que adicionar? Ese es el concepto. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta que ustedes están manejando sus conceptos. Escuchen las palabras de sus compañeros y complementen su conocimiento. ¿Sí? Interesante. Señorita, ¿algo que comentar? ¿Por acá? Señorita, señor. Listo, entonces ese es el concepto. Cada enzima tiene diferente pH óptimo. ¿Por qué? Porque evolucionó para ese pH óptimo. Cada una de esas enzimas, la pepsina evolucionó para tener una forma óptima a pH 2. La tripsina evolucionó a tener una forma altamente óptima y eficiente, un pH de 6. Y la fosfatasa alcalina un pH de 8. ¿Por qué? Porque de repente, acuérdense que cada enzima tiene su lugar. De repente el medio en el cual está la pepsina está expuesta ante un medio constantemente ácido. ¿Dónde está la pepsina? Ácido clorhídrico, bueno, de hecho está inactiva conforme al pepsinógeno, se activa por el ácido clorhídrico y eso. Correcto, muy bien, está en un pH ácido por el ácido clorhídrico. Muy bien. ¿En dónde encontramos la tripsina? En la saliva. ¿Sí? En la saliva, por ejemplo. ¿Puede ser? ¿También? ¿O en los intestinos, de repente? ¿Sí? Quizás en los intestinos, no sé si en la saliva, de repente. Pero pienso que también en los intestinos, pero hay que ver. ¿Y aquí qué pH tenemos? 6. ¿No? Ligeramente ácido. Ligeramente ácido, ¿no? De repente en los intestinos, de repente. Vamos a ver, ¿en dónde encontramos la tripsina? Pero debe estar en algún lugar en el cual el pH debe ser alrededor de 6. En la boca me parece que es un pH 7, 7.5, depende. Si tenemos caries se acidifica un poquito, baja, ¿no? Pero si es un estado saludable tiende a ser 8, 9, el pH salival. Listo. Y la fosfatasa alcalina, vean un pH un poco más alcalino. ¿Dónde está la fosfatasa alcalina? En el cuerpo. Señorita. Hígado, huesos, señorita. Vías biliares, muy bien. Listo. Interesante. Entonces, este es el concepto. Cada enzima tiene su lugar, por lo tanto tiene condiciones especiales. Una de ellas es el pH. Eso explica por qué las enzimas pueden tener pH diferentes, pH óptimo diferentes. ¿Sí? Ese es el concepto que hay que llevar a casa. Listo. Entonces, ¿cómo actúa el pH sobre la actividad enzimática?
¿Listo? Entonces, solamente ya para mencionar, estamos de alguna manera manejando todos los conceptos a la vez, pero a ver, ¿cómo afecta el pH? Dice, las enzimas, que son proteínas, poseen grupos químicos ionizables que se pueden cargar, por ejemplo, carbonilo, amino, tiol, nitazol, ¿verdad? Ahora, estos grupos químicos están en las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El pH puede alterar la carga eléctrica de estos grupos ionizables. Y si altera la carga eléctrica, como su compañera dijo, puede alterar las interacciones que se dan entre los aminoácidos. Por ejemplo, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, ¿verdad? Entonces, al cambiar los estados de ionización, podemos cambiar la configuración de los aminoácidos en la proteína. Ya no interaccionan tan bien. Y como consecuencia, la forma de la proteína cambia. Y si cambia la forma de la proteína, cambia la forma del centro activo. Por lo tanto, cambia la función de la proteína. Ese es el concepto, ¿verdad? Entonces, el pH altera de alguna manera la carga de la solución y altera los estados de ionización de los grupos ionizables, de los grupos químicos ionizables de los aminoácidos. Como su compañero me parece que lo señaló bien. Listo. Entonces, ese es el concepto, cómo el pH actúa sobre la actividad. A ver, distribución en las células. El mismo concepto que hemos señalado, ¿no? Cada enzima tiene su lugar. Hay enzimas que están en el citosol, ¿verdad? Hay enzimas que están en las mitocondrias, por ejemplo, las que llevan a cabo los roles de la fosforilación oxidativa, oxidasa reductasas, por ejemplo, ¿no? Hay enzimas que están en el núcleo, las polimerasas, ADN polimerasas, y así, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué más? Enzimas plasmáticas. Tenemos enzimas plasmáticas específicas, enzimas secretadas o exocitoenzimas, tenemos enzimas celulares o endocitoenzimas, ¿verdad? Esto por favor revísenlo con calma. A ver, por ejemplo, las enzimas plasmaespecíficas son sintetizadas en determinados tejidos, pero su acción es en el plasma, ¿verdad? Complejo protombínico, lipoproteinilipasa, plasmalógeno. Entonces, hay enzimas que se generan en los tejidos, pero tienen una acción en el plasma, que son liberadas, ¿verdad? Hay otras enzimas que son secretadas o exocitoenzimas, son secretadas por glándulas o tejidos especializados. En un lugar, su lugar está alejado. Por ejemplo, lipasa, amilasa, tripsina, ¿verdad? Hay enzimas celulares o endocitoenzimas. Su lugar de acción es en la misma célula. Por ejemplo, puede ser las enzimas que están en el núcleo, ADN polimerasa, ¿verdad? Que solo lleva a cabo la replicación del ADN en el núcleo. Entonces, tenemos diferentes tipos de enzimas. Algunas de ellas pueden ser sintetizadas en tejidos, son liberadas al plasma. Otras enzimas, por ejemplo, que son las hormonas, pueden ser sintetizadas en glándulas y son liberadas para que tengan función en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, amilasa, lipasa, ¿no? Que son enzimas. Listo, ese es el concepto. Vamos a ver. Tenemos las enzimas sérico-hepáticas. Tenemos transaminasas, ¿verdad? Fosfatasa alcalina. Eso por favor revísenlo con calma. Tenemos enzimas séricas pancreáticas, amilasa, lipasa sérica. ¿Sí? Eso revísenlo por favor. En algunas enzimas que pueden jugar algún rol en algunos procesos patológicos, en este caso del corazón, creatinina fosfokinasa, lactato deshidrogenasa. Probablemente podamos utilizar algunas de esas enzimas como marcadores de alguna patología también. Eso por favor revísenlo. Muy bien, ahora, ¿cuál es la importancia clínica de las enzimas? ¿Cuál es el concepto acá? Que las enzimas, usualmente, algunas de ellas, como decimos, tienen su lugar y su momento. Y algunas enzimas solo van a estar en la célula, no van a estar en el plasma. Otras sí, pero algunas no, ¿verdad? Entonces, algunas enzimas en un estado normal, saludable, estas enzimas específicas solo van a estar en algún tipo de célula. Y si son liberadas al plasma, van a ser liberadas con muy poca proporción, porque va a ser a consecuencia de un fallecimiento o de una destrucción natural de las células. Una célula creo que vive ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? Depende del lugar donde esté. Ajá. Por ejemplo, un hepatocito. Eso. ¿Se acuerdan cuánto vive? 120 días. No, 120 es el glóbulo rojo. Ajá.
A ver, por ejemplo, entonces, el concepto está en que en función al tiempo de vida de esa célula, estas enzimas se pueden liberar en la sangre, pero el ratio va a ser muy bajo. Pero ¿qué pasa si esas células, por algún motivo, en algún proceso patológico, se comienzan a romper con elevada tasa de velocidad? Estas enzimas se van a liberar en la sangre con elevada concentración, ¿no? Y este hecho nos va a permitir comenzar a detectar, a diagnosticar alguna patología en alguna parte específica de algún órgano, ¿verdad? Del cuerpo. ¿Por qué? Porque en concepto no deberíamos encontrar esas enzimas en sangre, en una persona sana. Pero si las vemos, ¿qué quiere decir? Que hay daño celular. Y acuérdense que hay algunas enzimas que son específicas para los órganos. Por ejemplo, su compañero habló de las transaminasas. Entonces, ¿qué pasa si encontramos transaminasas altas en el plasma? ¿Qué quiere decir? De que los hepatocitos se están rompiendo con elevada velocidad. ¿Proceso de qué? De alguna inflamación. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como utilizamos a las enzimas como alguna especie de proxy o de diagnóstico general, inicial, para determinar la salud de algún órgano. Y así hay diferentes enzimas que en la clínica se miden para ver nuestra salud. Una de ellas son las transaminasas, que son las más saludables, no, que son las más comunes, ¿verdad? Entonces, un poquito hablando de esto, entramos en la degradación de aminoácidos. Los aminoácidos tienen su ruta de degradación, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde tenemos los aminoácidos para hacer nuestras proteínas? De la dieta, ¿verdad? De carne magra, de carne, ¿no? De alimentos altos en aminoácidos, leche, queso, huevos, frutos secos, probablemente. Listo. También podemos reciclar proteínas. A veces nuestras células mueren, entonces podemos reutilizar esas proteínas, las llevamos a los lisosomas, las rompemos, liberamos los aminoácidos y utilizamos esos aminoácidos para volver a generar nuestras proteínas, ¿verdad? Pero también hay otro mecanismo que se llama la transaminación. ¿Quién puede decir qué es la transaminación? ¿Se acuerdan? Esto es entrando un poquito en la parte clínica de esta parte, cómo utilizamos las enzimas. La transaminación es un mecanismo con el cual podemos reciclar los aminoácidos, ¿verdad? Transaminación, de alguna manera jugamos entre el alfa-cetoglutarato y el glutamato, ¿verdad? Forma parte del proceso de metabolismo de los aminoácidos y la transaminación es como una especie de reciclar aminoácidos, ¿verdad? Y es un mecanismo muy útil. Además de la transaminación, finalmente el mecanismo para eliminar los aminoácidos que ya no usamos es la desaminación, en la cual agarramos el glutamato, me parece, y lo rompemos en carbamil, fosfato y urea. Y la urea se elimina en la orina. Pero este proceso energéticamente es bien caro. Antes de hacer la desaminación, el cuerpo le gusta hacer la transaminación, para de alguna manera reciclar los aminoácidos. ¿En qué consiste la transaminación? En transformar un aminoácido en otro, a través de un proceso de transferencia del grupo. ¿Qué grupo? Amino. Muy bien, transaminación. Entonces, ¿qué es la transaminación? Es la transferencia reversible del grupo amino desde un aminoácido a un cetoácido. Por ejemplo, ¿en qué consiste? Tenemos acá un cetoácido, alfa-cetoglutarato, y tenemos un aminoácido, ¿verdad? Un aminoácido de repente que tenemos ya en exceso y que no lo hemos utilizado. No hemos hecho ejercicio, no hemos hecho nuevo músculo, y ya no nos sirve. Entonces, eso, ¿dónde se puede ir? A la desaminación, pero es muy caro. Entonces el cuerpo dice, bueno, ¿cómo podemos darle otro uso? Ahí viene la importancia de la transaminación. Hay unas enzimas que juegan este rol, se les conoce como las transaminasas. Aminotransferasa o transaminasa. ¿Qué va a hacer? Va a transferir ese grupo amino de ese aminoácido y lo va a transferir al cetoácido, ¿verdad? A ver, no se confundieron. Acá tenemos un alfa-cetoglutarato, el aminoácido. Viene la transaminasa, ¿verdad? Y va a agarrar este grupo amino, me parece, y lo va a pasar al cetoácido, ¿verdad? No, perdón. La transaminasa agarra este grupo amino y lo pasa al alfa-cetoglutarato. Y este cetoácido va a pasar a ser, se va a transformar en un nuevo aminoácido, en el glutamato. Y este aminoácido que perdió su grupo amino va a pasar a ser un alfa-cetoácido, ¿verdad? Es el concepto. Entonces acá hemos pasado a transformar un aminoácido que no necesitamos, probablemente a un aminoácido que necesitamos, en este caso el glutamato.
que de repente tiene funciones importantes en la producción de energía o en otra ruta metabólica. Entonces, es el mecanismo por el cual el cuerpo, de un aminoácido que no queremos, lo llevamos a un aminoácido que queremos, ¿verdad? Ese es el concepto, a través de las transaminasas. Entonces, tenemos transaminasas en la mayoría de tejidos animales. Las transaminasas necesitan una coenzima, que es el hidroxalfosfato. Pregunta, ¿por qué coenzima? ¿Por qué le decimos coenzima y por qué no puede ser cofactor? No es un mineral. Correcto, no es mineral. ¿Señorita? Ah, sí, porque la coenzima también se especializa más que todo en transportar, mientras que el cofactor es el transportar y como que cambian. Ajá. También puede ser. Y también su naturaleza. La coenzima es derivado de una vitamina, es un compuesto orgánico. Y el cofactor es mineral. Mineral. Calcio, zinc, probablemente, ¿sí? Pero revisen, por favor. Muy bien, excelente. Entonces, en este proceso de transaminación, el aceptor final del grupo amino va a ser el alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Es el que se va a transformar en un nuevo aminoácido cuando reciba su grupo amino. ¿De quién? De las transaminasas. Ya, les cuento que hay un grupo grande de transaminasas, pero solamente 2 son las que tienen importancia clínica para el diagnóstico, ¿verdad? Son conocidas como la alanina transferasa o ALT o la transaminasa glutámico-pirúvica. Estas 2 enzimas es lo mismo, ¿verdad? ALT o TGP, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué les hace referencia a alanina aminotransferasa? Primero, que trabaja a partir de alanina, el sustrato. Aminotransferasa, ¿qué les hace referencia? Que va a transferir un grupo amino, ¿verdad? Es una terminología. Entonces, la alanina aminotransferasa ALT, ¿qué va a hacer? Necesita la alanina, necesita un alfa-cetoglutarato y viene la TGP, necesita su coenzima, ¿verdad? Y va a robarle el amino a la alanina y se lo va a pasar al cetoácido. Por lo tanto, esa alanina va a pasar a ser glutamato. Y como consecuencia se va a generar el piruvato, que también de repente tiene funciones importantes en la generación de energía, ¿sí? Entonces, esta es la transaminación. La otra transaminasa importante es la aspartato aminotransferasa o AST, o por su otro nombre, transfaminasa glutámico-oxalacética, TGO. AST y TGO quieren decir lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les hace referencia a aspartato aminotransferasa? ¿A nivel de qué trabaja? Del aspartato, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Acá tenemos un cetoácido, tenemos el aminoácido aspartato, la transaminasa se va a robar este amino del aspartato y se lo va a pasar acá. Y ese alfa-cetoácido se va a transformar en un glutamato. Y oxalacetato, cetoácido como el producto secundario. Y de repente también tiene funciones fisiológicas. Y así es como el cuerpo genera 2 aminoácidos que necesita, ¿sí? Es una especie de reciclaje. Listo. Esa es la magia. Ahora, ¿cuál es la aplicación clínica? Les cuento que sobre todo, principalmente TGP y TGO tienen su acción intracelular. Siempre tiene que estar dentro de la célula. Es raro que la encontremos en el plasma. Si la encontramos en el plasma con elevada concentración, ¿qué quiere decir? Que esa célula se está rompiendo. Síntoma de patología, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué más sabemos? Que la TGP, ¿cuál era? La ALT me parece, ¿no? TGP, correcto, sí, la ALT. Les cuento que la ALT se sabe que es específica del hepatocito. Solo está en el hepatocito, ¿verdad? Entonces, si tenemos elevados niveles de ALT o de TGP, que es la misma enzima, ¿qué quiere decir? Que nuestro hígado está inflamado o con un proceso de necrosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, es básico. Cuando ustedes van al médico y les quieren hacer un examen general, les van a pedir las transaminasas para ver cómo está su hígado. Si sus transaminasas están en rango normal, usted está bien del hígado. Si sus transaminasas están en el rango elevado 2 o 3 veces más, su hígado está inflamado. ¿Por qué? No lo sabemos, pero ahí ya necesitamos hacer más pruebas. Puede ser una hepatitis, puede ser hígado graso, ¿verdad? O necrosis o alguna complicación más seria, ¿verdad? Por otro lado, la TGO, que es la AST, sí, ¿no? Es un poquito TGO, AST, aspartato aminotransferasa, se sabe que está en el hígado, pero también está en el corazón. Entonces, elevado nivel de TGO puede ser también síntoma de daño hepático o algún daño en el miocardio, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hacen esas 2 pruebas y si les da alta TGP y alta TGO, puede ser que estén, bueno, ¿qué pasa si les da alto TGP y TGO? Las 2.
Ambas están en el hígado, pero solamente este está en el corazón. ¿Qué pasa si les da alta a las dos? Ya fuiste. Ya fuiste. El peor de los escenarios. Probablemente daño hepático, ¿no? Daño hepático porque está en los dos. Y probablemente hay que hacerse también ver en el corazón, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si solamente está elevado TGP y no TGO? Probablemente alguna inflamación hepática. ¿Por qué? Hígado graso de repente, ¿no? Listo. Nos quedan 5 minutos. Entonces, este es el concepto. ¿Listo? Entonces, esto revísenlo por favor con calma, el valor clínico de las transaminasas. Es lo que hemos estado hablando hoy día, ¿no? Cómo la actividad enzimática nos da una idea de la salud de algún órgano. ¿Por qué? Porque la propiedad de la enzima a veces está en una célula específica, ¿verdad? Listo, eso revísenlo por favor. ¿Y cuál es el concepto? Que en el laboratorio podemos medir la actividad de transaminasas, y eso es lo que hemos hecho en el laboratorio, si se acuerdan. Entonces, acá nos vamos a la parte final, en donde vemos los valores de referencia. In vitro podemos hacer reaccionar nuestro suero con algún sustrato de las transaminasas y podemos ver y cuantificar el producto de esa transaminación. A mayor transaminación, mayor color, y a mayor color nos da una idea de mayor velocidad enzimática, mayor actividad enzimática, ¿verdad? Ese es el concepto. ¿Recuerdan que eso hicimos en práctica? Entonces, ¿cómo interpretamos? Al final tenemos que tener nuestro rango de referencia. Acá está el rango de referencia. Vamos a utilizar 37. Esta enzima es para ALT, ¿verdad? La enzima que está en el hígado. Entonces, en hombres, valor normal hasta 40 unidades por litro. Si tenemos más, quiere decir daño hepático. Y en mujeres que tienen un poquito menos, el rango normal es 32. Si tienen más, es daño hepático. ¿Sí? Esa es la aplicación clínica. Y solamente para comentarles una experiencia. Cuando yo estaba trabajando en Cusco haciendo investigación por el año 2015, 2013, yo estaba midiendo transaminasas y sin querer compramos un equipo, probé mi sangre para probar el equipo, porque nosotros estábamos midiendo la actividad de transaminasas en niños en Cusco, y mis transaminasas eran de 400, pero el equipo era nuevo, ¿ya? Entonces, supuestamente la señorita que vino a instalar me dijo: doctor, ingeniero, deme una muestra de sangre para probar el equipo. Yo contento, di mi muestra, y se asustaron porque era 400. A ver, señorita, pruebe de nuevo, por favor. Probó de nuevo, igual 400 ambas. Y yo dije: señorita, ese equipo está mal. No, doctor, hágase ver, me dijo. Y efectivamente tenía hígado graso, grado 2. Sí, no estaba tan gordito, pero estaba más o menos gordito. Pero ¿cuál era mi vida en Cusco? Me encantaba la pizza, me encantaba el pollo de la brasa, el anticucho, que en Cusco es buenazo, pues. No tomaba mucho alcohol, más comía, ¿verdad? Entonces, estaba hígado graso 2 y me di cuenta de casualidad. Me fui a hacer una ecografía y efectivamente mi hígado estaba lleno de grasa. Se miraban ahí las gotitas, los adipocitos. ¿Qué pasó? A los 6 meses ya me fui a Japón a hacer mi doctorado, ¿ya? Y un poquito me adecué al estilo de vida en Japón y me olvidé de mi hígado, ¿ya? Bajé de peso, ¿ya? Me metí a la investigación, me olvidé de la salud, comencé a comer un poquito más, porque en Japón el alcohol es bien económico y es de buena calidad. Exacto. Comencé a probar vinos franceses, el sake también, pero comencé a probar cerveza japonesa también rica, un poquito de whisky nomás. Y la cosa es que a los 2 años ya comencé a hacer ejercicio, cambié mi alimentación, comencé a comer más verduras, más pescado, más sushi, ya pues no comía pollo a la brasa, no comía salchipapa, ya, y bajé de peso, bajé mucho de peso, ¿verdad? Entonces yo me asusté, pues. Entonces, a los 2 años voy al médico y con mucha culpa, pues doctor, ¿sabe qué? Quiero unas transaminasas porque sospecho que ya tengo cirrosis, porque si ya tenía hígado graso grado 2 y nunca me había hecho ver, ¿no? Ya dije, ya fui ya, pero bueno, ya, voy a morir, pero ese no es mi sueño, dije, ¿no? Yo estoy acá haciendo investigación, no importa, pues, ¿ya para qué voy a vivir tanto? ¿No? Entonces, me llegaron los resultados y el doctor me dijo: su hígado está bien, me dice. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Qué me curó? ¿Alguna pastilla? No, me curó el estilo saludable de los japoneses, y eso que tomaba masa. Pero a lo que quiero llegar, la enfermedad, ¿qué lo ocasiona? Si bien hay agentes infecciosos, hay bacterias, la enfermedad la ocasiona el comportamiento humano. Si ustedes quieren curar una enfermedad, la pastilla ayuda, pero lo que realmente cambia es el hábito, el comportamiento humano, ¿no? Entonces es mi mensaje. Y así me curé, pero esa es mi experiencia con las transaminasas. Ahora de repente ya estoy subiendo, quién sabe. ¿Sí? Listo.
Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias.